Esto, vamos a hablar con quien es médica y diputada, dirigente política, la diputada Alejandra Lorden. Alejandra, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jacobo, y un saludo grande a toda la gente que nos escucha. Muy bien. Reaccionó el colegio médico, afortunadamente, porque en verdad ya parecía como un chiste de mal gusto todo este tema. Y bueno, la verdad que lo que queremos es escucharla en su doble rol de legisladora y de profesional de la medicina. Bueno, en principio decirte que hay mucha confusión con todo esto porque Mm. no está muy claro los datos y el avance sobre estos médicos que llegarían de Cuba en los próximos días. Ginés no ha dado precisiones, Cancillería mucho tampoco. Por lo tanto, te diría que lo que primero hay que pensar es en algunas cuestiones, por ejemplo, cuál es el objetivo por el cual se manifiesta la intención o un proyecto de traer médicos extranjeros, sean de Cuba o de cualquier otro lugar del mundo. Sí. Porque para aclarar y ser bien clara, no tenemos problema con los médicos cubanos. Podrían ser mexicanos, podrían ser holandeses, no hay problema con los médicos extranjeros. El problema se suscita primero por varias cuestiones. ¿Cuáles son las especialidades que nosotros necesitamos hoy en la Argentina? Porque la Argentina tiene un caudal de médicos importantes. Ujú. De hecho, tiene 3,8 cada 1000 habitantes, es un promedio casi mucho mejor que el de Uruguay, que el de Brasil, que el de México. O sea, en la región es uno de los países que más médicos tiene. La provincia de Buenos Aires cuenta aproximadamente con 50.000 médicos, 650.000 en el país. 5.000 van egresando de las 14 universidades que tenemos de medicina. Entonces, si necesitamos ante esta pandemia especialidades críticas, serían aquellas que tienen el manejo de las vías aéreas respiratorias, aquellos médicos terapistas que van a estar en la primera línea de trinchera. De ninguna manera necesitamos en este momento médicos comunitarios. Y esa excusa de que van a reemplazar a médicos más importantes tampoco va, porque no precisamos ginecólogos, pediatras. Bueno, no sabemos bien si estos médicos, primero si son médicos, y segundo, si van a tener la especialidad crítica. Claro. En tercer lugar, alguien dijo que estos médicos venían y con una declaración jurada decían que no tenían COVID y pasaban la cuarentena de largo y se ponían a trabajar. Yo creo que esto, me imagino que será una mala información de los medios o le llegará mal a los medios la información, porque si estamos haciendo llegar a hacer cuarentena a todos los que viajan de otras provincias, a los que viajan del exterior, inclusive a nuestros profesionales que vienen, que están varados en el exterior, que pedimos por la repatriación, Mm. pero siempre cumpliendo una cuarentena obligatoria. O sea, no entendemos cómo va a venir gente del exterior que puede llegar a complicarnos la cuestión, por ejemplo, siendo portadores asintomáticos. Y en Claro. tercer lugar, bueno, te dejo. No, termina, por favor, termina. No, bueno, en tercer lugar digo, lo que necesitamos tal vez es proteger el recurso humano que Argentina ya tiene, digamos, ¿no? O sea, los famosos EPP, que son los equipos de protección personal, que no llegan todavía como insumos importantes, ese camisolín hidrorrepelente, Mm. el barbijo N95, todo lo que es descartable en el momento de estar ahí en la primera línea con el paciente infectado, que realmente se requiere. Y tal vez lo que hacemos es empeorar la situación trayendo estos médicos. Por eso quiero aclarar yo que no es un problema contra los médicos cubanos, más allá de que no sabemos quién les paga, porque los nuestros están bastante mal pagos. Ujú. Si no les van a convalidar el título, eso no es una cosa menor, es grave. No sabemos ni siquiera si son médicos. Siempre para nosotros la convalidación de título, porque las carreras son diferentes acá y en Cuba, es muy importante. Y el Colegio de Médicos, en principio, sacó una nota diciendo que no los iba a matricular, por lo tanto no pagan matrícula, los médicos nuestros sí, Mm. pero digo, además de eso, después el colegio, algunos colegios, Distrito 2, por ejemplo, volvió para atrás diciendo que no estaban para nada de acuerdo, que ellos los iban a registrar únicamente, pero que esto era una decisión unilateral. Y por el otro lado, el Ministerio de Salud dijo que, que ellos no lo habían pedido a los médicos cubanos, que en este momento no los necesitaban. Por lo tanto, hay una confusión muy grande y, por supuesto, como bien dijiste al principio, Confederación Médica de la República Argentina, la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, en las últimas horas el Colegio de Médicos de la provincia en algunos distritos, la red integrada por médicos argentinos han salido a manifestar su preocupación ante esto, ¿no? Ujú. Claro, ahora, fíjate que
vos decías, bueno, no nos importa si son cubanos. Hay una denuncia, hay un juicio en Estados Unidos contra la Organización Mundial de la Salud de 4 médicos cubanos. Hasta que llegó Bolsonaro, Brasil le pagaba 1.000 millones de dólares por año a Cuba por los médicos, donde hay una gran discusión sobre su capacitación, su certificación, su calidad. Ya ni me meto en el tema si son espías o no son espías, porque eso se vuelve en unos tonos de grises inmanejables y la verdad que ni vos ni yo podríamos resolver esa cuestión. Este, pero lo que es una locura absoluta, total y completa es que se insista en algo cuando claramente, estadísticamente, Argentina no tiene ausencia de profesionales médicos de prácticamente ninguna especialidad. Está bien, va a haber que hacer algo con el tema de los médicos clínicos, porque seguimos así, en 5 años no van a quedar médicos clínicos en Argentina, que es otra discusión. Pero la verdad que es una obstinación ideológica esto que están haciendo. No es casualidad que sea Kicillof el principal impulsor de este tema. No, claramente vienen a la provincia de Buenos Aires por algo, ¿no? Pero además, como bien decís vos, pero eso sería, yo ya lo pondría en un plano secundario, como decís vos, tiene muchos grises. Pero no solo Italia, Chile, Bolivia, Uruguay han de alguna manera denunciado a estos médicos, han denunciado que los sueldos que les pagan en dólares no son para ellos y los explotan. Digo, eso sería un tema secundario porque todavía no sabemos exactamente en qué condiciones, que por supuesto vamos a querer saber en el caso que lleguen cada una de estos detalles, ¿no? Claro. Porque aquí hay un recurso humano que no sobra, pero que tenemos que cuidar priorizando los equipos profesionales para a la hora de atender el coronavirus, tenemos que cuidar haciéndoles valer el título, la carrera en la Argentina, en las 14 universidades. Realmente no es la misma que la formación en Cuba. En Cuba tienen más médicos comunitarios que podrían servir en otro contexto o en algún momento, pero no para este contexto. Entonces me parece que en primera instancia es reclamar la convalidación. Tenemos médicos venezolanos, por ejemplo. Yo he hecho proyectos pidiendo que se les agilice la convalidación. ¿Pero por qué? Porque la convalidación suele tardar varios años. Claro. En mi gobierno recuerdo directores con médicos colombianos pidiéndome por favor pedir al Ministerio de Educación de Nación, que finalmente es el que convalida, que haga el trámite un poquito más acelerado. Ahora, de hacer un poco más rápido el trámite que lleva años de convalidación, a que vengan sin cuarentena, sin saber cuáles son las reglas, sin haberlos pedido por el Ministerio de Provincia de Buenos Aires, y sin las especialidades que son las que realmente necesitamos, y si están en la provincia porque no sabemos qué, bueno, la verdad que nos parece, para empezar, por lo menos nos preocupa y nos genera mucha incertidumbre, ¿no? Sí. Y nos preocupa altamente. Sí, además te diría, me permito decir esto, en términos estrictamente políticos, el universo de votantes de Juntos por el Cambio está on fire con este tema. Porque la gente lo ve como una intrusión política. Es decir, porque yo creo que no se puede ignorar que el gobernador es marxista y funciona como marxista. Esta mentira del otro día de presentar las ambulancias abandonadas. Los mismos tipos que piden que estemos todos juntos andan con pico y pala haciendo una grieta cada vez que pueden. Es muy loco el esquema que plantea esta gente. Sí, con el tema de las ambulancias realmente tengo totalmente el conocimiento de que habían quedado ambulancias preparadas para llevar a los intendentes. Nosotros perdimos las elecciones, la gente que iba a llegar al Ministerio de Salud se contactó con la gente nuestra que abandonaba el gobierno el 10 de diciembre, y a pesar del pedido de algunos intendentes, el ministro acertadamente dijo, no me corresponde a mí entregarlas, nosotros ya estamos por entregar el gobierno, estas ambulancias ya están contabilizadas por el nuevo gobierno, y esa fue la cuestión. O sea, ni más ni menos, no estaban ni tiradas ni abandonadas, ni mucho menos, y además tampoco necesitaban ser ploteadas en este momento. Pero bueno, son detalles, digamos, y esto que usted dice también es importante, pero digo, más allá de lo ideológico y lo político, si llegaran médicos de otro lugar que no fueran los cubanos, sin validación, sin cuarentena y sin las especialidades que necesitamos, cuando en realidad necesitamos poner, y sin saber cuánto le vamos a pagar, y quién le paga, porque supongo será el Estado el que le paga, en dólares, cómo, cuánto. Todos esos detalles me parece que surgen a partir de un decreto nacional que está dentro de un inciso por la emergencia sanitaria, pero me parece que aquí no tiene que haber un aprovechamiento de eso.
Primero la discusión que es esencial y luego vendrá la discusión secundaria que, como decís vos, tiene que ver con algunos matices políticos que, bueno, habrá que ver si eso realmente es así o no. Claro, te cierro con esto. Tengo muchos comentarios y en este momento que estamos hablando han entrado un montón. Mucha preocupación por los atrasos de pago de IOMA. El otro día había circulado una versión que decía que IOMA tenía pensado quedarse con las clínicas y sanatorios, lo cual a mí me pareció realmente un verdadero disparate. No hay ninguna oportunidad, requeriría de una ley de expropiación, requeriría, bueno, qué sé yo, la provincia de Buenos Aires no tiene la posibilidad del gobierno nacional de resolver de facto, por decreto, en definitiva. Pero la verdad que ese es un tema que nunca se termina de solucionar, ¿no? Porque a los empleados públicos todos los meses se les debita correspondientemente de su sueldo el aporte para IOMA, que no es un aporte bajo, y permanentemente se pone al sistema en jaque con la falta de pago. Bueno, ahí, Jacobo, yo tengo la información de que sí se ofreció una suma millonaria en dólares a una clínica en La Plata. Lo tengo de primera fuente, de primera mano, por los mismos socios de la clínica. Y bien, como decís vos, no se le paga a los médicos. Primero, decir que nosotros tenemos un sistema mixto de salud pública y privada, y en este momento tenemos que fortalecer y necesitamos a ambas, ¿no es cierto? Claro. No es momento, en este momento, de decir, después discutiremos el sistema de salud público y veremos de qué manera podemos abordar a tener un mejor sistema de salud. Ahora, no tener plata para pagarle a los médicos, pagarle con retraso, que eso no es solamente a las clínicas, eso hace retrasar a todo el personal de la clínica. Las clínicas están claramente casi quebradas, no por una cuestión de ahora, sino porque hace mucho tiempo que las cargas sociales y todo lo que aumenta no está en la misma correlación de los honorarios que paga IOMA, PAMI y otras obras sociales. Pero bueno, amén de eso, si IOMA no tiene dinero para ofrecerle la compra a una clínica, tiene que tener dinero primero, en primer lugar, para pagar a los médicos y a las clínicas que necesitan pagar a su personal. Entonces me parece que esa discusión vendrá en otro momento, y por eso hay que estar muy atento, ¿no? Porque yo creo que la pandemia es cierto que nos ocupa el centro de la escena, es cierto que es un problema inédito y mundial que tenemos que atender, y mucho, porque se lleva vidas, pero lo que también es cierto que tenemos que tener los ojos muy abiertos, porque en el medio de la pandemia muchos aprovechan a tomar decisiones sin consultarlas, con una voz monopolizada, en lo cual, bueno, tenemos que estar muy atentos, sobre todo los que somos oposición, que también representamos un porcentaje importante de la gente, no oponernos por oponernos, sino realmente abrir los ojos ante temas que se vienen, que cuando queramos acordar van a estar instalados, como tantos, ¿no? Como la salida de los presos, como va ocurriendo muy lentamente, van saliendo todos los presos por corrupción, y la verdad que, claro, en el medio de esto, hablan poco de eso, y van pasando, como la liberación de presos. Yo tengo aquí en Saladillo una cárcel muy cercana, que es la cárcel de Alvear. Sí. Dijeron que iban a soltar presos por delitos menores, porque estaban en situaciones de vulnerabilidad, de afectación de COVID. O sea, se supone que si hay algún paciente de riesgo para tener COVID, y eso es un derecho humano, está bien, un delito menor, una embarazada, una mujer, que las liberen, perfecto. Ahora, los están soltando y están aquí en la ruta haciendo dedo los presos. Primero, si eran pacientes vulnerables de COVID o vienen portadores de COVID, claro, en la cárcel no los están contagiando en la calle, claro, a la gente, porque están en la calle. No tienen ningún tipo de control, ni tobillera, ni domicilio, ni nadie los controla a dónde van. Entonces, me parece que es momento de estar muy atento a algunas cuestiones, porque realmente después vamos a salir de esta pandemia, nos va a quedar una gran crisis económica y social, y un montón de problemas que podíamos haber evitado. Sin ninguna duda. Te agradezco muchísimo, Alejandra, que tengas un buen día, muy amable, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Alejandra Lorden, diputada, médica, ¿no? Bueno, estamos hablando de cosas concretas. La primera explicitación pública